Todo el análisis de la información aquí con Hania Noel para entender la noticia. Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con Óscar Balmen sobre el Mayo Zambada, el avión y dónde está el piloto y todo lo que se desenmascaró después de conocer parte de esta novelón, Seguimos. Y quién sabe si algún día tengamos todas los elementos y la versión de la verdad, ¿no? Porque quién sabe quién tenga la verdad. Tú lo dices con toda la razón del mundo en medio de las negociaciones del TMEC, de las declaraciones de Donald Trump y también en medio de las intermedias para Estados Unidos, que ya son en noviembre, y de nuestras elecciones también para el próximo año del 2027, ¿no? Se conjugan elecciones, el TMEC, la visión de ambos gobiernos, de a quién creerle. Dime una cosa, Óscar, tenemos esta entrega de paquete, ¿no? Cuando había buena relación de los 92 delincuentes que se van a Estados Unidos, entre ellos el piloto de este avión, ahí sí se entregó en paquete a presuntos o delincuentes o extraditados, como le quieran llamar, y no se entregan a los 10 que hoy está pidiendo Estados Unidos con presuntos vínculos del narco, entre ellos el exgobernador de Sinaloa. ¿Qué podemos entender ahí? Entregan a unos, pero a estos los guardan, los esconden, los protegen. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es tu visión? Es una contradicción absoluta, Hania, y déjame añadir una otra a tu pregunta. Ayer mismo la presidenta exigió al gobierno de Estados Unidos una especie de cronología para tratar de entender lo que el gobierno mexicano pudo haber entendido con un simple interrogatorio al piloto de la avioneta del Mayo Zambada. Pero en el mismo día conocemos, no lo hace, ¿no? Y en el mismo día conocemos que la Secretaría de Relaciones Exteriores y otros organismos del gobierno mexicano han reservado por 5 años las declaraciones y las comunicaciones entre Rubén Rocha Moya y el senador Insunza con el gobierno de Estados Unidos. Es decir, exigen transparencia al gobierno de Estados Unidos, pero le dan opacidad al pueblo mexicano, a la sociedad mexicana, que hoy, con la destrucción del INAI, tenemos pocas herramientas para poder exigir al gobierno mexicano que nos cuente la verdad, o al menos la versión que de este lado se está contando. Yo creo que todos estos elementos, al menos a mí, me hacen sospechar de que no se trata de buscar una verdad, se trata de construir una versión de lo que sucedió. Y el gobierno mexicano está buscando una versión en el que salga lo más avante posible sin que le reclamen que está protegiendo a narcopolíticos. Pero estos errores, Hania, ya no pueden ser considerados únicamente omisiones o equivocaciones de buena fe. El hecho de que se haya entregado al piloto a Estados Unidos sin haberle hecho un interrogatorio, sin haber hecho una investigación alrededor, es que no hay voluntad de conocer la verdad. Lo que hay es una voluntad de decir que antes que otra cosa hay que defender la soberanía nacional. Y mi pregunta es, ¿con qué se come la soberanía nacional en la Sierra de Guerrero? ¿Con qué se bebe la soberanía nacional en la frontera chica de Tamaulipas o en los pueblos aledaños a Culiacán? ¿Cómo la disfruta la gente? ¿De qué sirve la soberanía nacional frente a un gobierno nacional del país vecino como Estados Unidos cuando no hay soberanía en Sonora, no hay soberanía en Michoacán, donde en un tercio, de acuerdo con los informes más conocidos de organismos internacionales, el gobierno no es el que manda, no es el que tiene el control del territorio ni de la población, sino es el crimen organizado? Y yo creo que esa es la pregunta. ¿Qué se está tapando con estas corrupciones, con estas omisiones? Porque por lo visto, de verdad, no hay voluntad de entender lo que pasó. Es mucho más sencillo para el gobierno mexicano clamar violación de soberanía que aplicar aquí a los narcopolíticos y el crimen organizado la ley, porque de otro modo no se puede entender cómo es que la Fiscalía General de la República ha hecho un trabajo tan desastroso en una carpeta, un expediente que debería ser prioridad para nosotros. ¿Qué pasó con el Mayo Zambada? ¿Quién lo traicionó? ¿Quién lo llevó? Y cómo ante esa situación pudimos habernos blindado como país. Pero hoy tenemos la guerra en Sinaloa llegando a 700 días de violencia y las respuestas son cada vez más confusas. A alguien le conviene este caos. Hablando de caos y de las versiones y de las líneas de tiempo, déjame hacer una comparación. ¿Te acuerdas cuando salió, en aquel entonces era procurador, Murillo Karam, con una línea de tiempo con relación a los jóvenes de Ayotzinapa, los supuestos estudiantes? Hoy el ex procurador está en la cárcel
No les gustó, a nadie les gustó esa línea de tiempo, la verdad histórica, ¿te acuerdas? ¿No estamos ante un caso similar? Construyendo una línea de tiempo, construyendo una verdad histórica que no empata, que no hay una cronología que empate con lo que dicen las autoridades y lo que ocurrió realmente, Oscar. Sí, creo que no diría que es muy mexicano, diría que es muy propio de países con instituciones débiles y con una corrupción bastante infiltrada, en que cuando no se puede resolver o no se quiere resolver un caso en el cual se involucran personajes de altísimo nivel, en el caso de Ayotzinapa, por ejemplo, militares de alto rango, pero en muchos otros, lo que se tiende a fabricar son verdades históricas. Se manosean tanto los expedientes y se cometen tantos errores, entre comillas, que entonces es imposible llegar a la verdad. Y creo que es una manera en la cual el gobierno mexicano puede, a través de muchos gobiernos, a través de muchos sexenios, muchos presidentes, muchas administraciones, enlodar tanto que simplemente es imposible conocer la verdad. Y esto lo sabemos desde casos como el de Acteal hasta casos como el del Mayo Zambada. Y podemos repasar una gran cantidad de casos, el de Ayotzinapa, el de la masacre en Allende, Coahuila, el caso, por ejemplo, de las autodefensas en Michoacán. Es decir, el trabajo no está hecho para aclarar, está hecho para enlodar. Y creo que es momento ya de que ojalá hubiera un movimiento civil, un despertar de la sociedad mexicana que exigiera que este tipo de prácticas se dejaran de hacer, porque no nos lleva a ninguna verdad, insisto, nos lleva a versiones y de ahí no podemos construir nada. Y sobre esas versiones descansan y no descansan nuestros muertos, nuestros desaparecidos, nuestros empresarios que pierden todo el tiempo sus inversiones porque no llega la seguridad y la paz a lugares como Culiacán, como Morelia, como Ciudad Victoria, como muchas otras ciudades muy lastimadas por la violencia en este país. Creo que yo no diría que se trata de un accidente. Se trata, déjame decirlo en términos criminales, de un modus operandi, pero del gobierno. Qué fuerte declaración, Oscar. Con esa nos quedamos. Es el modus operandi. Perdidos entre declaraciones, entre narrativa, entre cada quien su verdad. Vivimos en la era de la posverdad y de las mentiras, cuando deberíamos de estar preocupados precisamente en los feminicidios, en los desaparecidos, en los niños que se llevan para cooptarlos y que sean halcones y convertirlos en sicarios. Estamos perdidos en quién mintió, quién se lo llevó, en lugar de encontrar la solución al México roto, al México que está sufriendo hoy. Vivimos en este modus operandi de las autoridades, nos dices. Con esta reflexión nos quedamos. Oscar, ¿en dónde te leemos? ¿En dónde te escribimos? ¿En dónde consultamos? ¿En dónde aprendemos de tus investigaciones? Porque también me parece que hoy, ante la falta de instituciones y transparencia, quienes tenemos la obligación de contar la verdad somos los periodistas. Muchas gracias, querida Jania. Mira, nos encontramos en ADN 40 todos los martes a las 8:30 más o menos con Ricardo Rafael en Arras de Tierra, y me pueden leer en Milenio, encontrar en MBS Noticias, en La Saga y en mi cuenta de X o Twitter, @OscarValdi. Y también con nuestro querido Luis Cárdenas en Nación Criminal. Nación Criminal, y en un podcast llamado Territorio Rojo. Ahí estamos todos los domingos contando historias sobre narcopolítica. De verdad, muy, muy recomendable la investigación que hace nuestro colega, nuestro querido amigo Oscar. Por favor, acérquense a su podcast y a la difusión que hace él junto con Luis Chaparro. Muchísimas gracias, Oscar. Agradezco de verdad infinitamente tu tiempo. Sé que estás en la brega, en el trabajo, corriendo, así que te dejamos. Muchísimas gracias de nueva cuenta. Que tengas buena tarde. Gracias, Jania. Muy buena tarde. Hasta pronto. Hasta pronto, es Oscar Valdem. Ya saben en dónde escribirle. Pausa y volvemos.